Me encontré en una situación que incluía la desaparición de mi hombre, una asociación de propietarios que hacía la vista gorda y una vecina que se creía intocable. Al principio, parecían pequeñas cosas desaparecidas. Nada grave. Pero cuanto más lo investigaba, más me daba cuenta de que no era casualidad. Y cuando finalmente descubrí quién estaba detrás, digamos que no esperaban que me defendiera. Empecemos por el principio. Antes de empezar, díganme desde dónde me escuchan hoy. El correo no desaparece así como así. Empezó con folletos, cupones, correo basura, cosas que a nadie le importan. Luego desapareció una factura, luego un extracto bancario, luego un paquete. Al principio, me dije que no era nada. Un error, una confusión en la oficina de correos, tal vez un repartidor descuidado que entregó mal las cosas. Luego volvió a ocurrir. Y de repente, ya no era casualidad. Era deliberado. Y quienquiera que lo hiciera, no solo robaba. Estaba observando. Decidí ponerlo a prueba. Me envié un sobre en blanco. Sin remitente, sin marcas, nada valioso. El seguimiento se actualizó, entregado. Salí, abrí mi buzón, vacío. Se me revolvió el estómago. Alguien se llevaba mi correo en cuanto llegaba. No un oportunista, no un ladrón cualquiera, alguien esperándolo, alguien que me tenía en la mira. Y de repente, no solo estaba molesto. Estaba enojado. Al principio, pensé que tal vez era solo yo. Tal vez estaba imaginando cosas. Así que empecé a preguntar por ahí. La mayoría de mis vecinos me ignoraron. Luego, hablé con la señora Thompson. Estaba en su jardín regando sus flores cuando lo mencioné casualmente. La reacción fue inmediata. Se puso rígida, apretó la manguera con más fuerza. Luego, se inclinó, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que a mí también me está pasando. Un escalofrío lento y progresivo me recorrió la espalda. Esto no era un error. Les estaba pasando a otros. Alguien lo estaba haciendo a propósito. Y fue entonces cuando supe que no estaba loco. Esto no era coincidencia. Alguien en este vecindario era un ladrón. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Lo denuncié. Fui directo a la oficina de la Asociación de Propietarios. Expliqué la situación. Apenas levantaron la vista. Probablemente una confusión de entrega, murmuró uno de ellos, revolviendo unos papeles. No es un problema de la Asociación de Propietarios, intervino otro, sin siquiera fingir que le importaba. No solo me ignoraban. Me despachaban como si ya lo supieran. Y de repente, mi frustración no era solo frustración. Era rabia. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Un paquete de mi hermano. Mi hermano destinado en el extranjero. Una caja llena de cartas, fotos y regalos sentimentales. Recibí la notificación. Entregado. Salí, abrí el buzón. Desaparecido. No robado. Borrado como si nunca hubiera existido. Durante un largo rato, me quedé allí parado, mirando el espacio vacío donde debería haber estado. Entonces apreté el puño tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, mi latido lento y deliberado. Eso fue. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Esto ya no era un juego. No era un malentendido. Era un robo. Era personal. Y quienquiera que pensara que podría salirse con la suya, acababa de cometer un gran error porque no iba a encontrarlo simplemente. Iba a hacer que se arrepintieran. Pensaron que no me defendería, que simplemente lo aceptaría.
Que les permitiría que me robaran como si fuera un idiota despistado que no se daría cuenta. No tenían idea de con quién estaban tratando. No iba a encontrarlo simplemente. Iba a asegurarme de que nunca volvieran a tocar mi buzón. El primer paso, poner una trampa. Nada obvio, nada que los asustara. Solo un simple sistema de alarma, un cable delgado, casi invisible, conectado a la puerta del buzón. Si se abría cuando yo no estaba, una sirena aguda sonaba en la noche, fuerte, estridente, suficiente para despertar a toda la calle, suficiente para enviar un mensaje. A la mañana siguiente, salí, ya sonriendo. Me había quedado despierto hasta tarde, pero no oí nada. Ni un solo sonido, lo que significaba una de dos cosas. O el ladrón no apareció, o sí. Y la alarma los asustó tanto que salieron corriendo. Me acerqué esperando ver mi trampa activada. Pero cuando llegué, me detuve en seco. La puerta del buzón estaba abierta de par en par. Sin alarma, sin desorden, solo vacío. Sentí que mi corazón se ralentizaba. El cable seguía en su lugar. La batería estaba nueva, pero la alarma estaba muerta, no se había disparado, desactivada. Alguien la había desactivado deliberadamente. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no era un simple ladrón de poca monta. Era alguien con experiencia, alguien que ya lo había hecho antes, alguien que no solo robaba. Estaba jugando. Y peor aún, me estaba vigilando. Examino la calle con el pulso acelerado. ¿Habrían estado allí la noche anterior, viéndome poner la trampa, esperando a que entrara? ¿Se habrían reído, sabiendo que la desactivarían incluso antes de que despertara? Apreté el borde del buzón con más fuerza. Para ellos, era un juego. Se creían más listos. Ese iba a ser su mayor error. Y entonces lo vi. Un solo cabello rubio atrapado en la bisagra de mi buzón. Brillaba con el sol de la mañana. Y de repente, tuve una idea muy clara de a quién pertenecía. Solo necesitaba confirmación. Durante las 2 noches siguientes, no hice nada. Se acabaron las alarmas, las trampas, solo yo sentada en la oscuridad, observando, esperando. Y entonces, a la 1:43 de la mañana, una sombra salió de una casa 2 puertas más allá. No se arrastraba, no se escabullía. Se movía como si fuera la dueña del lugar, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes, como si supiera que nadie la detendría. Karen, la queja ambulante de la Asociación de Propietarios. La mujer que multaba a la gente por dejar los botes de basura fuera 5 minutos de más. Que una vez denunció a un niño por jugar al baloncesto haciendo demasiado ruido en la entrada de su casa. La misma Karen que se había pasado años imponiendo reglas insignificantes, metiendo multas en los buzones de la gente. Y ahora les robaba. Me robaba a mí. Sentí que se me apretaba la mandíbula, que el pulso me martilleaba en los oídos. Podría haberla confrontado, podría haber gritado su nombre, pero no lo hice. Esperé, observé cómo abría mi buzón como si fuera suyo, cómo se guardaba mis cartas, mis pertenencias, y entonces se giró. Miró directamente a mi casa. Y sonrió con suficiencia como si supiera que la estaba observando, como si se estuviera burlando de mí, como si dijera, adelante, intenta detenerme. Y entonces, solo para retorcer el cuchillo, me guiñó un ojo antes de irse. Sin correr, sin mirar atrás, simplemente caminando por la calle como si ya hubiera ganado. Eso fue todo. Ese fue el momento en que lo supe. Ella creía tener el control. Ella creía que era intocable. Pensaba que esto había terminado. Pero no tenía ni idea. Porque ahora no iba a atraparla sin más. Iba a asegurarme de que nunca más me robara. Le parecía gracioso. Que podía robar,
burlarse e irse sin consecuencias. Que ya había ganado. No tenía ni idea de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque ahora no iba a detenerla sin más. Iba a asegurarme de que nunca más tocara mi buzón. Y la próxima vez que lo hiciera, lo sentiría. Pasé el día siguiente planeando estrategias. La disuasión de siempre, cámaras inútiles, ella fue lo suficientemente inteligente como para evitarlas. Alarmas, las había desactivado antes. Cerraduras, las estaba burlando de alguna manera. Karen ya había demostrado que podía burlar cualquier medida de seguridad ordinaria, lo que significaba que necesitaba usar algo más, algo que no se pudiera burlar, algo que ella recordara. Así que recurrí a la ciencia. El concepto era simple. Un cable trampa delgado, casi invisible, conectado a un circuito eléctrico de bajo voltaje. No lo suficiente como para causar un daño real, no lo suficiente como para ser ilegal, pero lo suficiente para asegurarme de que la próxima vez que Karen agarrara mi buzón, deseara no haberlo hecho. Una descarga aguda y dolorosa suficiente para hacerla repensar cada elección de vida que la llevó a este momento. Pasé horas preparándolo. El cableado perfectamente oculto, el gatillo impecable. La conexión instantánea. Si abría ese buzón con suficiente fuerza, recibiría una desagradable llamada de atención. Retrocedí, admirando mi trabajo. Ahora solo tenía que esperar. 1:52 de la mañana. Movimiento. Una sombra familiar arrastrándose por la acera. Karen caminando con esa misma arrogancia, esa misma falsa confianza, como si no tuviera idea de lo que venía. Observé desde mi ventana perfectamente quieta. Extendió la mano, casual, descuidada. Su mano agarró el asa del buzón, y luego un grito agudo y espeluznante rompió el silencio. Karen se echó hacia atrás violentamente. Sus brazos se agitaron. Su cuerpo sufrió un espasmo. Se tambaleó, jadeando, con el pelo erizado y las piernas dobladas. Por un breve instante, se quedó allí parada, congelada. Luego se desplomó en la acera, retorciéndose, temblando como si acabara de hacer ejercicio. Reprimí una sonrisa, pero lo mejor de todo es que el espectáculo no había terminado. Karen intentó ponerse de pie, pero no lo consiguió. Jadeaba, temblaba. Entonces lo vi. No solo sentía dolor. Estaba furiosa. Sacó el teléfono del bolsillo y marcó frenéticamente. Su voz era estridente, frenética. No funciona. Se defiende. Una pausa. Luego, una voz al otro lado. Tranquila, fría, firme. Ocúpate de ello o lo haré yo. Mi sonrisa se desvaneció. Sentí una opresión en el pecho. No era solo Karen. Había alguien más involucrado. Alguien de más arriba. Alguien que manejaba los hilos. Karen no era la mente maestra. Solo era el perro de ataque. Y ahora tenía su atención. Karen no era lo suficientemente inteligente como para hacerlo sola. Era demasiado ruidosa, demasiado arrogante, demasiado imprudente. La gente como ella no orquesta las cosas. No planifica. Sigue órdenes. Y ahora la acababa de oír hablando con la persona que realmente manejaba los hilos. Esa voz tranquila y fría al otro lado del teléfono, no era pánico. No era preocupación. Era control. O lo haré yo. No era una petición, sino una orden. Me senté allí en la oscuridad, con la respiración lenta, el corazón latiendo con firmeza. Karen era solo un peón, una herramienta, lo que significaba que la verdadera pregunta no era por qué robaba. La pregunta era para quién robaba. Y más importante aún, ¿qué buscaban realmente? Porque esto no era un robo al azar.
No se trataba de dinero. Se trataba de poder. Y ahora que había contraatacado, ahora que les había dado la vuelta a la tortilla, iban a intensificar la situación. Necesitaba respuestas ya. Así que empecé a indagar. Revisé los registros de la Asociación de Propietarios, las actas de reuniones, las quejas presentadas, cada multa ridícula, cada norma oscura, cada documento falsificado aprobado en los últimos 5 años. Y un nombre seguía apareciendo. Margaret, presidenta de la asociación, una mujer a la que nadie veía a menos que diera malas noticias. No discutía. No gritaba. No hacía falta. Solo hablaba una vez y pasaban cosas. Era el tipo de persona que podía arruinarte la vida con una sola carta en el buzón. ¿Y adivina qué? Nunca enviaba correos. Nunca llamaba. Todo lo que hacía era por cartas. Correo físico. El mismo correo que controlaba. Y entonces lo comprendí. Margaret no robaba paquetes por diversión. Robaba información. Controlaba el flujo de todo en este vecindario. Multas, avisos, amenazas legales. Si Margaret tenía acceso a tu correo, sabía cuándo te atrasabas en tus facturas. Sabía cuándo te peleabas con el banco. Sabía quién era vulnerable, a quién se podía presionar, a quién se podía controlar. Esto no era un hurto menor. Era una maniobra de poder. Y Karen, ella era solo la fuerza. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Así que preparé una nueva prueba, una carta falsa. Parecía oficial, un falso aviso legal sobre una auditoría de impuestos a la propiedad. Me la envié por correo. Luego, esperé. Pasaron 2 días. Nada. Luego, al tercer día, la carta desapareció, marcada como entregada, pero nunca llegó a mi buzón. Revisé los registros de seguimiento. Había sido firmada, no por mí, sino por Margaret. Sentí mi pulso lento, tranquilo, concentrado. Ahí estaba. La había robado. Se creía intocable. Pensó que nadie lo descubriría jamás. Pero ahora tenía su firma en un documento federal robado. Estaba acabada. Ahora solo tenía que tender la trampa final. Margaret se creía intocable. Pensó que podía robar, manipular y controlar todo sin ensuciarse las manos. Pensó que yo era solo otro peón en su pequeño juego. No tenía ni idea de que estaba a punto de derribar todo lo que había construido. Y lo mejor de todo, se lo iba a hacer ella misma. Necesitaba una última prueba, algo innegable, algo que no solo la expusiera, sino que asegurara que cayera con toda la asociación de propietarios. Así que preparé la trampa perfecta. Preparé un paquete diseñado para ser irresistible. Una caja elegante y de aspecto caro, pesada, bien envuelta, marcada con documentos legales urgentes, una dirección de retorno de un bufete de abogados de lujo. Estaba diseñada para parecer peligrosa porque lo era. Dentro, empaqué 2 cosas. Un rastreador GPS, pequeño, indetectable, configurado para sonar en el momento en que se moviera el paquete. Un paquete de troqueles presurizados, del mismo tipo que se usa en los robos a bancos. Al manipularlo, ¡boom!, tinta azul brillante. Por todas partes. Manchas durante días. Imposible de lavar. Imposible de explicar. En el segundo en que lo robó, estaba acabado. Lo puse en mi buzón, perfectamente posicionado. Luego esperé. 1:38 de la mañana. El rastreador se movió. Mi teléfono se iluminó, mostrando la ubicación en tiempo real, no en la casa de Karen, sino en la de Margaret. Sonreí. Perfecto. A la mañana siguiente, me tomé mi tiempo, desayuné,
tomé mi café y luego fui directo a casa de Margaret. Llamé. Hubo una larga pausa. Entonces la puerta se abrió con un crujido. Y allí estaba ella, la inquebrantable y todopoderosa presidenta de la Asociación de Propietarios. Solo que ahora parecía conmocionada. Y lo más importante, parecía una pitufa. Sus manos, su blusa, incluso parte de su cara, todo cubierto de tinte azul brillante. Levanté la grabación de mi teléfono. ¿Te importaría explicarlo? Abrió la boca y luego la cerró. Se miró las manos como si de alguna manera pudiera reparar el daño. Casi me sentí mal. Casi. Luego volvió a ser la misma de siempre. Se enderezó, entrecerró los ojos y sonrió con desprecio. ¿No tienes pruebas? Sonreí aún más. ¿En serio? Incliné mi teléfono. Porque este pequeño rastreador dice que robaste correo federal. Eso es un delito grave. Su rostro se contrajo. Y entonces empezó la sirena. Margaret se giró justo a tiempo para ver llegar 2 patrullas. Un agente salió con una orden judicial. Margaret Olsen, dijo. Ella palideció. Tenemos algunas preguntas sobre su participación en el robo de correo, la manipulación de documentos y la mala gestión financiera de la Asociación de Propietarios. Apretó la mandíbula, pero no iba a salir de esto. No le dieron opción. Pasaron junto a mí, la esposaron en su propio porche y la metieron en la parte trasera del coche. Me aseguré de seguir grabando para que todo el vecindario la viera. Margaret, se acabó el juego. Karen era la siguiente. Y no podía esperar. Karen se había ido. Desapareció. En cuanto se llevaron a Margaret esposada, desapareció como una cucaracha cuando se encendieron las luces. No me extrañaba. Karen nunca estuvo hecha para la confrontación. Hablaba con prepotencia, actuaba como si dirigiera el vecindario, pero en cuanto la cosa se puso seria, se rindió. Pero no podía esconderse para siempre. Y me iba a asegurar de que asumiera las consecuencias. Empecé a preguntar por ahí, ¿dónde estaba Karen? ¿La había visto a alguien? Los miembros de la junta de la asociación me evitaban como a la peste. Los matones de siempre, ávidos de poder. Sege Esteve, Bob Barrigón, Katy la portapapeles, se fueron. Dimitieron de la noche a la mañana. No eran leales a Margaret. Eran leales al poder, y ahora ese poder era yo. Pero Karen seguía por aquí, al acecho, esperando, intentando ver si podía escabullirse de esto. Y entonces llegó mi momento. Estaba fuera disfrutando de mi café de la mañana cuando la vi. Salía de su casa a escondidas, con la sudadera puesta, la cabeza gacha, caminando rápido hacia su coche. Pensó que nadie se daría cuenta, pero yo sí. Dejé la taza y me acerqué. Hola, Karen. Se quedó paralizada. No se giró, no me reconoció, simplemente se quedó allí parada, rígida como un cadáver. Me acerqué. ¿Olvidaste algo? Lentamente, se giró. Tenía la cara pálida. ¿Qué? ¿Qué? Levanté el móvil, reproduciendo la grabación de ella robando mi correo. HD nítida. En el momento en que sus manos codiciosas tocaron mi buzón, en el segundo en que salió corriendo, su cara se deformó. Le di a pausa. Le envié esto a la policía esta mañana, dije, guardando el teléfono en el bolsillo. Pero pensé en avisarte antes de que llamaran. Le temblaban las manos. Por favor, susurró. No lo hice. Solo estaba, me incliné. Pensaste que podría salirte con la tuya, dije en voz baja. Igual que Margaret. Se le cortó la respiración. Y entonces,
por primera vez, vi miedo real porque sabía que estaba acabada. Karen se entregó. Intentó llegar a un acuerdo, intentó culpar de todo a Margaret. No importó. La acusaron de todos modos. Delitos menores, multas, antecedentes penales y su preciado puesto en la asociación de propietarios, despojado, desaparecido. No tenía poder, ni control, nada. Y yo, de pie en mi porche, viendo cómo colocaban su cartel de se vende en el jardín. Iba corriendo, dejando atrás el desastre que había armado, porque eso es lo que hacen los cobardes. Y mientras empacaba, cargando caja tras caja en su coche, me aseguré de que me viera. De pie allí, observando, sonriendo con suficiencia, jaque mate. La asociación de propietarios desapareció, se disolvió en cuestión de semanas. Demasiadas demandas, demasiada corrupción expuesta. Margaret seguía encerrada. Karen, deshonrada. ¿Y yo? Por fin recuperé el paquete de mi hermano. Para celebrarlo, organicé la barbacoa más grande del barrio justo enfrente de la casa vacía de Karen. La gente se reía, la música sonaba a todo volumen, el olor a hamburguesas a la parrilla inundaba el aire, y mientras le daba la vuelta a un filete en la parrilla, miré mi buzón. Estaba allí reforzado, asegurado, intacto porque nadie volvería a meterse con mí.